que tome hacer ese esfuerzo de hacer los videos, pues como para ayudarles, eso es bastante mérito, la verdad. Porque pues editar videos y eso tiene su, ¿cómo decirles? Pues tiene su trabajo, ¿sí? Entonces, pues sí. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejercicio difícil, me lo voy a inventar, ¿cierto? A ver qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre, muchachos, a mí. Entonces, voy a compartirles pantalla. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es muy importante que nosotros le llamemos a la función por un nombre en específico. Pues no a la Pues función, sino que a los valores que le vamos a dar. preferiblemente sí, digamos que este semestre, pues no, o sea, no se les exige tanto, no se les exige tanto por ese lado, ¿no? De que ustedes exactamente tengan que llamarlas de una manera u otra, sino que es para que quede más claro el código. Porque, por ejemplo, digamos una función que, digamos, calcule, yo qué sé, el promedio de unos salarios, ¿cierto? Pues que se llame función, pues no les parece que queda como, bueno, ¿y qué hace función? Pero si usted No, me, o sea, esa parte no, esa parte no. no, en las variables. La que le sigue, lo que es, digamos, función. Sí, las Ah, variables. las variables. Entonces sí, también tiene sentido porque digamos que ese promedio de salario le ingresa, yo qué sé, digamos, calcular salario, le entra el salario básico, le entra, digamos, unos porcentajes de descuento, digamos, algunos variables que representen unas bonificaciones que gane al mes el trabajador. Entonces, pues uno dice que pues es complicado que el trabajador, digamos que es complicado entender qué es X, qué es Y, pero si usted en su lugar le coloca, por ejemplo, salario guión bajo base o salario mayúscula base, pues no les parece que queda un poco más claro que sencillamente colocar X. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá. ¿Ve? Esto es el curso que no es. Esto es FDP. Entonces o sea, eso es como lo que yo aconsejo, ¿cierto? A ver, ¿esto no abre? Un momento. Ok. Sí, es como para aconsejarlos por ese lado, ¿cierto? Aquí está. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a plasmar lo que dices tú. Entonces, por ejemplo, define, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, calcular salario, ¿cierto? Y supongamos que a esta le entra, ¿cierto? Tres variables, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, bueno, esta función hace algo, ¿sí? Entonces, no, que entonces uno dice, bueno, y a la larga, ¿quién es X, quién es Y y quién es Z, ¿cierto? Entonces, queda mucho mejor, ¿cierto? Calcular salario. Por ejemplo, salario, que le entra el salario base, que le entra, digamos, descuentos y que le entra, digamos, bonos, ¿cierto? Entonces, aquí queda 1000 veces más claro de lo que es cada una. Entonces, a ustedes les queda mucho más sencillo entender qué es salario base, qué es descuentos y qué son bonos. Entonces, esto es lo que yo aconsejo. Entonces, el próximo semestre de introducción a la programación orientada a objetos, pues se supone que a ustedes les indica pues que estos nombres tienen que ser, eso se llama estilo de programación, que esos nombres tienen que ser coherentes, porque si no, pues uno no sabe a la larga qué es X, qué Y, qué Z, ¿cierto? Esa sería como la respuesta a tu pregunta. ¿Está bien, Valentina? Sí, sí, sino que es que a veces uno no sabe qué ponerle nombres, entonces uno pone lo básico X, Y, Z o a veces. Sí, no, pues eso ya es cuestión de costumbre, ya depende del problema, ¿no? Porque pues usted lo que puede hacer es como abreviar los nombres, ¿cierto? En vez de descuento usted puede poner desk y en vez de bonos puede poner bono. Entonces uno más o menos se va dando cuenta, bueno, esto es el salario base, esto es el descuento y estos son los bonos. Entonces uno se va dando cuenta allí de esas cosas. Pero sí, depende mucho del problema. Entonces, muchachos, voy a inventar un problema, ¿cierto? Entonces, supongamos el siguiente, ¿cierto? Una empresa desea liquidar la nómina, digo, el pago, ¿cierto? El pago a un empleado, ¿cierto? Bien, entonces voy a poner fondo plan. Desea pagar el fondo a un empleado, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto? A su categoría dentro de la empresa, ¿cierto? Se le paga un salario base. Entonces,
vamos a hablar de las categorías. Entonces vamos a inventarnos, ¿cierto? Que existen tres categorías. Que existe trabajador, pongámosle trabajador operativo, ¿cierto? Trabajador supervisor y trabajador ejecutivo, ¿cierto? Entonces, el salario base de estos, entonces, por ejemplo, el trabajo operativo, pongámosle que es 1.100.000, ¿cierto? Al trabajador supervisor, pongámosle 2.300.000, ¿cierto? Y al trabajador ejecutivo, 4.500.000, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos que eso no sería lo único que yo pondría, ¿cierto? Entonces, asimismo, el trabajador, ¿cierto? Puede trabajar unas horas extra, ¿cierto? Las cuales se liquidan así. Entonces vamos a ver cómo liquidamos las horas extras de este trabajadores, ¿cierto? Entonces, miren cómo me va saliendo un taller así de sencillo. Entonces, bueno, vamos a colocar la misma. Entonces, horas extra. Entonces, por cada hora extra al trabajador operativo se le paga, digamos, 8.000 pesos. Al trabajador supervisor se le paga 15.000 y al trabajador ejecutivo se le paga 25.000, ¿cierto? Entonces, también se manejan unas bonificaciones por el tiempo que lleva laborado, ¿cierto? O sea, pues digamos la empresa también maneja eso. Entonces, por el tiempo que él lleva laborado, la persona lleva laborada, también se le dan unas bonificaciones mensuales. Entonces, voy a agrandar aún más la hoja. Entonces, por ejemplo, digamos si tiene menos, si tiene de 0 a 5 años, ¿cierto? Entonces se manejan unas bonificaciones. De 5 a 10 se manejan otras. De 10, dígame. Pero las bonificaciones aplican igual para todos. Sí, aplican para todos. Aplica para trabajador operativo, aplica para trabajador supervisor y para trabajador ejecutivo. Pero esta depende del tiempo que lleva el trabajador en la empresa. Es que 20, pongámosle 20 menor o igual que X menor o igual que 25, y si el trabajador lleva más de 25 años, ¿cierto? Entonces, digamos, mensualmente al trabajador operativo, si lleva entre 0 y 5 años, se le paga 0. Al trabajador supervisor se le paga, digamos, 120.000 pesos. Y al trabajador ejecutivo se le paga 400.000 pesos. Supongamos que si lleva, se le paga 100.000. A este se le paga 340.000, ¿cierto? A este señor se le paga 800.000. O sea, pues de bono mensual, es una empresa muy generosa de esas que no existen. Esta le paga 300.000. A este señor se le paga, supongamos, 580.000. A este se le paga 1.100.000, ¿cierto? Si lleva entre 15 y 20 años, se le paga 800. Como digo, la empresa no existe. 1.500.000, ¿cierto? A este, digamos, se le paga 2.100.000, ¿cierto? Bueno, en 2025 se le paga 1.000.000. A este se le pagan 2 millones, ¿cierto? A este se le paga 3.5, 3.500.000. Y si tiene más de 25 años, se le paga 1.500.000 aparte del salario como un bono. A este se le paga 3 millones. Y a este se le paga 4.600.000. ¿Listo? Entonces, muchachos, digamos que el salario está condicionado por varias variables. Lo primero es el tipo de trabajador, ¿cierto? Que sea operativo, trabajador supervisor o trabajador ejecutivo. Hay un salario base y ahí, digamos, también se pagan horas extra en caso que el trabajador trabaje unas horas extra adicionales pues, a partir de la jornada laboral. Y también se manejan unas bonificaciones por el tiempo laboral. Además, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Se realizan los descuentos, ¿cierto? De ley.
Entonces, los descuentos de ley, ¿cómo funcionan? ¿Cierto? Cuando usted le pagan un salario, ¿cierto? Hay unos descuentos de ley que aplican allí. Entonces, los descuentos de ley, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, se va a descontar, ¿cierto? A partir del 40% de lo que recibe el trabajador, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que recibe el trabajador? Sería, pues, el salario base más todas las bonificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, hasta allí. Sería, pues, la suma de todo eso. Entonces, a partir de ahí voy a hacer unos descuentos al trabajador, ¿cierto? Entonces, muchachos, se descuenta el 40% del 12.5% por salud, se descuenta 40% del 16% por pensión y se descuenta, ese sí, 5% por, se descuenta que por ARP, riesgos profesionales. Además, ¿cierto? Hay un descuento de el 10%, ¿cierto? Por retefuente, pero este descuento lo voy a hacer un poco más complicado, lo voy a poner como es realmente. No es que se descuente 10% neto por retefuente si gana más de 3.200.000. Si gana más de 3.500.000, perdón. Si él gana más de 3.500.000, ¿cierto? Se maneja de esta manera y cada 500.000 pesos se descuenta 0.5% adicional hasta llegar hasta 20%. Entonces, por cada 500.000 adicionales se descuenta 0.5% y esto no puede superar el 20%. Es claro esta última restricción, muchachos. Digamos, si yo gano 3.500.000, me descuentan el 10%, ¿cierto? Si yo gano 4 millones, me descuentan 10.5%. Si yo gano 4.500.000, me descuentan el 11%, y así sucesivamente, pero este descuento no puede superar el 20%. ¿Es claro hasta allí? Listo. ¿Me meto más? ¿O ya está bien así? Creo que así, profe. Yo creo que así. Ah, bueno. Listo, ya está suficiente. Mire cómo me inventé. Esto es un problema perfectamente de un taller que me acabo de inventar, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Vamos a empezar, entonces, a pensar, bueno, ¿qué datos necesito? Entonces, bueno, recuerden que estamos en estudiante principiante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué datos necesito del trabajador? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ¿ustedes qué piensan? De acuerdo al enunciado que vimos acá. ¿Qué es lo primero que necesito saber del trabajador? El cargo. Cargo. Exactamente, qué tipo de cargo tiene, ¿cierto? Si es operario, si es supervisor o si es ejecutivo, ¿cierto? ¿Qué más necesito saber del trabajador? Horas extras trabajadas. Horas extra, muy bien, trabajadas. Que esto es un número. ¿Qué más podría yo saber? El Los tiempo años que que va a lleva llevar en la empresa. Años que lleva en la empresa. ¿Algo más? ¿Esta última requerirá alguna entrada adicional? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Necesitaré algo más? Horas extra trabajadas. Sí, esa ya la tenemos. Esa ya la tenemos acá. Horas extras trabajadas, años que lleva la empresa. Entonces, eso es lo primero. Igual muy bien, muchachos. Eso es lo que ustedes necesitan, digamos, entender de los problemas. Bueno, ¿qué datos se me están solicitando? Y pues en base a eso, yo voy a construir la función, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero es que debo saber el tipo de trabajador que es. Segundo, el número de horas extras que ha trabajado en el mes, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso, la hora extra, esto es por hora extra, ¿no? Cada una, las cuales se liquidan así, cada una, ¿cierto? Hay que aclarar eso. Cada una. Bien, también se manejan bonificaciones, entonces cuánto tiempo lleva laborado la empresa, y pues no sería más porque estos descuentos ya son automáticos, ¿cierto? No tienen, pues, usted no tiene que saber más información para hacerlos.
Entonces, bien, muchachos. Entonces empecemos a codificar. Entonces, bueno, antes de codificar, muchachos, yo recomiendo hacer unos ejemplos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos ejemplos, ¿cierto? A mano. Entonces pensemos. Trabajador 1. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Carlos, Carlos. ¿Qué tipo de trabajador es? obviamente ejecutivo para que gane harta plata. Ejecutivo, muy bien. Usted quiere ganar harta plata, ¿no? Pues, Pues si les soy sincero, muchachos, no, la verdad no tanto, no tanto. Me gusta más este tema de la docencia. Bien, tipo, ¿qué más necesitamos saber? Las horas extras trabajadas. ¿Cuánto le ponemos que trabajó de hora extra en el mes? Muy bien ambicioso. Profesor, una Eh, pregunta. 20 horas o 100. 100 horas, ¿no? Pongámosle 100. Es que ustedes decían que quería plata, ¿no? Entonces él trabajó horas extra. Profesor, Como una la empresa es pregunta. generosa, dígame. ¿Esas horas extra no habría que definirlas como diurnas o nocturnas? Sí, si quieren que yo las complique, si quieren que complique más el problema, sí, hagámoslo. Complíquelo más. Entonces, horas Complícalo extra. lo más que pueda. Entonces tenemos horas extra diurnas, ¿cierto? Y voy a bajar esto. Tenemos extras diurnas. Y voy a bajar esta vaina. Creo que lo puedo... Vamos a ver cómo lo bajo. Profe, la hora extra de los festivos más cara. Ok. Entonces, el man trabaja también los festivos y los domingos. Bien ambicioso. Esperen, yo bajo todo esto. Entonces, acá. Esperen, yo bajo todo esto. Tengo que bajarlo. Esto lo bajo. Esto 10%. Si es mayor o igual que 3.500.000. También tengo que bajar esto de acá. Bien. Entonces vamos a ponerle las horas extras más complicado, pues a su petición. Entonces serían horas extras, serían horas extras diurnas, ¿cierto? En horario normal, extra nocturna, extra dominical o festivo, ¿cierto? Entonces pongámosle F de feriado, ¿sí? No es la F que ustedes conocen porque me asustan. Entonces sería aquí 12.000, aquí 18.000, aquí 35.000. Y festivos, entonces pongámosle festivos domingos, 15.000, 22.000 y cada hora vale 50.000. Bien, muchachos, entonces, ¿qué datos necesitamos adicionales? Horas extras trabajadas, diurnas, ¿cierto? Horas extras trabajadas, nocturnas y horas extra trabajadas dominicales, ¿no? Bueno, pongámosle F, festivos. Entonces, muchachos, bien, eso ya cambia un poco, ¿cierto? Entonces, bien, entonces antes de escribir cualquier código, muchachos, uno debe, bueno, hágase un ejemplo por lo menos. Horas extras diurnas, ¿cuánto le ponemos a Carlos? Horas extras diurnas, ¿cuánto le ponemos? Ustedes me dirán, ¿cuántas horas extras le ponemos? Coloqué 60 y que nocturnas sean unas 40 y ahí ya se cumple 100 horas. Uy, no, este señor no tiene vida. 40. ¿Y cuánto le ponemos los domingos? No tiene vida, pero sí tiene buena plática. Pues no la disfruta porque vive enfermo por el estrés. Es una paradoja. He visto muchos Profe, casos así. unas 8. No, pero digamos que fue digamos que hubieron dos festivos que tuvo todo el Nocturnas día. 20 y feriados 20, diría yo. Listo, pues, 20-20. Bueno, ¿qué más necesitamos saber? Horas extras, ¿qué más? Ah, y El la edad. tiempo, sí. Perdón, la edad y el tiempo. ¿Cuánto? Y la edad y el tiempo que lleva laborado. ¿Qué edad tiene él? ¿Cuánto le ponen? ¿Veis qué edad? Ay, estoy loco. Porque Sí, no, es que iba a poner una restricción con respecto a la edad, pero ya es más que suficiente. Entonces, ¿el tiempo que lleva laborado cuánto? ¿Cuánto le ponemos? pues si es ejecutivo, colóquele más de 10, De 10 no de 20 años. años o 15 años.
Bueno, pongámosle 16 años. ¿Sí o no? Esa es toda la información que necesitamos, ¿no? ¿Necesitamos algo más con este problema? Pillen que no. ¿Sí? Bien, muchachos, ahora comenzamos con las operaciones. ¿Cuánto gana el salario base? ¿Qué ejecutivo? 4.500.000. Ah, no. 4.500.000. Bien. Trabajó 60 horas extras, 60-20-20. Entonces, ¿a cuál tabla daría? 60-20-20. Entonces, ¿las diurnas cuánto se le liquidan? ¿A cuánto le liquidan las diurnas, muchachos? A 25.000. A 25.000, las nocturnas a 35.000 y las festivas dominicales a 50.000, ¿cierto? Entonces sería más 60 por 25.000 más 20 por 35.000, creo que eran, o 45.000, memoria es mala. 35.000 y más 20 por 50.000, ¿cierto? Bien, además, por el tiempo que lleva laborado, se le va a dar una bonificación mensual, ¿cierto? Entonces, la bonificación mensual, de acuerdo, él tiene 16 años, entraría aquí, se le dan 2.100.000. ¿Es claro por qué se le da 2.100.000 al trabajador? Muchacho, él lleva 16 años y es ejecutivo en la empresa. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, 2.100.000, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa suma, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es el neto que el que se le va a pagar, el que gana, ¿cierto? Entonces, el que gana es 4.500.000 más 60 por 25.000 más 20 por 35.000 más 20 por 50.000 más 2.100.000. Ya a mí me dio 9.800.000. ¿Está bien? Muchachos, ¿me confirman? Sí, profe, a mí también me dio 9.800.000. Profe, entonces 9.800.000. ahí aplicamos retefuente entonces. Sí, a este man le entra retefuente porque pues gana más de 3.500.000. Entonces vamos a empezar con los descuentos de ley, ¿cierto? Entonces, vamos a descontarle por salud. Entonces resulta que yo pongo, ¿por qué coloco 40% del 12.5? Entonces les voy a explicar cómo funciona esto. En la legislación laboral colombiana, ¿cierto? Si usted es trabajador por nómina, entonces, ¿qué pasa? Los descuentos de ley siempre se realizan sobre el 40% del salario, o sea, que su salario se le multiplica por 0.4. Y ahí se saca 12.5 por salud, se saca 16 por pensión y 5% por ARP, ¿no? Pero bueno, esto depende del nivel de riesgo. Esto es riesgo nivel 1. Si fuese riesgo nivel 2, 10. Y si fuera riesgo nivel 3, 15. Por ejemplo, los médicos son riesgo 3, por ejemplo. Entonces a ellos pues les descuentan más. Pero bueno, entonces muchachos, ¿qué pasa? De ese 40%, ¿cierto? ¿Cuánto es el 40% de 9 millones? La base descontable. La base descontable sería 9.800.000 por ¿cuánto? Punto 4. Me da 3.920.000. ¿Estamos ahí, muchachos? Esta es la base de descuento. Ese es el 4% del salario. No, el 40%. El 40%. Sí, porque lo que pasa es que en la legislación laboral colombiana, a usted cuando, digamos, usted gana, digamos, usted le dicen, no, usted gana 1.500.000. Ese 1.500.000, ¿qué va a hacer? Se le multiplica por 0.4 y ahí se aplican los descuentos de ley. Resulta que, ¿por qué 40 del 12.5? Porque si usted es trabajador de nómina, el empleador asume el 60%. O sea, el empleador te paga el 60% de los descuentos de estos dos. Entonces, él te paga el 60 del 12.5 y te paga el 60 del 16. Por eso, digamos, si yo le voy a pagar a usted 1.500.000, realmente a mí me cuesta mucho más, porque yo asumo parte de la carga prestacional que usted tiene. Ahora, si usted no ha escuchado los contratos por prestación de servicios, ¿o no? Yo no. No. Vale, hay dos formas que lo puedan contratar a Profe, uno. eso Una no, es por... eso no, ¿Sí?
Dígame. Esos no son el de los contratistas. Sí, pero un de contratista prestación por puede estar servicio. por nómina o por prestación de servicios. El de prestación de servicio, el que él mismo asume la retefuente. Él asume todo. Digamos que él no asume el 40, sino esa es la diferencia, el 100. O sea, si usted fuera por prestación de servicios, usted asume todo esto, pero les doy como el contexto, ¿no? Si usted es por prestación de servicios, usted asume toda la carga prestacional. En cambio, si usted está por nómina, el empleador asume el 60% de esa carga. Eso es por fuera de su salario. Por eso es que un salario mínimo a un empleado le cuesta como 1.300.000 realmente. Por eso, por esa razón. Ahora, si usted está por prestación de servicios, usted le toca asumir el 100. Pero en la ley hay una ventaja de ser prestador de servicios, que usted no tiene que tener horarios. Y eso realmente se incumple muchísimo. Porque hay mucha gente con prestación de servicios y les obligan a estar presentes en un horario y usted no tiene que tener, o sea, si usted está por prestación de servicios, usted no está obligado a tener horario, usted tiene que prestar un servicio, o sea, usted, digamos, si le ponen, no, usted entregue tal cosa tal día y eso es lo que usted firmó y eso es lo que usted tiene que hacer, usted verá cómo lo hace. Pero en muchas empresas te precontratan por prestación de servicios para ahorrarse esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que eso es ilegal. De hecho, si usted demanda, la empresa le tiene que reconocer las prestaciones que usted pagó de más. O sea, le tiene que reconocer este 60%. Pero es que hay mucha demanda laboral. Por eso hay mucha empresa que... Y eso de que ya están contratando cada 3 meses, o sea, lo despiden y lo vuelven a contratar. Eso es porque hay unas cosas que no están mencionadas aquí, porque ya complicarían mucho el problema. Es algo que se llama las cesantías son las cesantías y las primas. Entonces, las cesantías y las primas se calculan sobre el tiempo que usted lleva contratado. Entonces, pues el empleador se ahorra un dinero si lo liquida cada 3 meses. Es por eso. Pero poca gente conoce una vaina, que si usted lleva más de 2 años así, que lo estén contratando y volviendo a contratar, después de los 2 años, el contrato debe volverse a término indefinido, por ley. Por eso es que muchas empresas no dejan que duren más de año y medio. ¿Sí entienden allí la trampa que hacen? Sí, señor. Entonces, muchachos, ustedes deben tener mucho cuidado cuando vayan a empezar a laborar. Si ustedes les dicen que es un contrato, digamos, yo le voy a pagar a usted 3 millones de pesos por prestación de servicios y lo voy a obligar a cumplir un horario. Ya es su decisión si acepta eso o no, ¿cierto? El tema de cumplir horarios, porque usted no está obligado realmente. Pero de esos 3 millones de pesos, ¿a usted qué le toca hacer? Usted asume toda la carga prestacional. Digamos que de allí a usted le tocaría pagar alrededor de 400.000 pesos en puras prestaciones. En cambio, si ese mismo contrato es y además que usted no tiene derecho ni a prima ni a cesantías. Y si el mismo contrato fuera por nómina, esos 3 millones de pesos, usted les contarían apenas como 150.000 pesos. ¿Sí ven la gran diferencia? Eso es pues como para que se enteren un poco. Cuando vayan a trabajar o algo, pues tengan presente que es muy beneficioso estar por nómina, no por prestación de servicios. Aunque prestación de servicios tiene su ventaja, ¿no? Porque prestación de servicios sirven, por ejemplo, para los consultores, que básicamente es o un contador. O sea, básicamente el contador solo necesita como 3 o 4 veces en el año. Entonces, pues, usted lo puede contratar por prestación de servicios que le haga la declaración de renta y ya está. Digamos que es para eso, pero muchas empresas abusan de eso. Bueno, muchachos, entonces estamos acá, ¿no? Entonces, Hombre, sobre una pregunta. dígame. ¿Me aclara otra vez qué es el retefuente? El retefuente es un porcentaje que el gobierno te saca si gana más de 3.500.000. O sea, digamos que a este man por lo menos le van a descontar 980.000 pesos por impuestos. ¿Sí es más o menos, sí es claro allí? ¿Y qué pasa? La retefuente realmente esta no es la fórmula, la puse más sencilla. La retefuente tiene una fórmula. Digamos, si ganas de más de 3.500.000, te descuentan el 10%, pero a partir de allí el porcentaje sube. Yo lo puse que cada 500.000, es decir, que 3.500.000 a 4 millones te descuentan 10%. De 4 millones a 4 millones te descuentan, ¿cuánto? De 4 millones a 4.500.000, ¿cuánto le descuentan? 10.5. 10.5 y así, pero esto no puede superar ¿qué?
El 20%. El 20%. Entonces, muchachos, así es como funcionan los temas de descuentos de ley. ¿Ustedes han escuchado cuánto ganan los congresistas? 32 millones. 32 millones, ¿verdad? Nada Ustedes, más por ir a dormir. no, y en sesiones virtuales que no hacen gran cosa, pero lo que pasa allí, muchachos, es que ellos no reciben esos 32 millones, ellos realmente reciben 24.800. ¿Por qué creen que ellos reciben 24.800.000? Por la prestación de servicios. No, no, ellos están por nómina. O ellos están en Sino- nómina. Ah. Sí, sino que es por los descuentos de ley que se hacen. La Retefuente quita muchísimo. Por ejemplo, yo tengo los compañeros que están en Medellín, pues que están ganando bastante bien. Ellos pelean muchos con esto. Y eso que a final de año, eso es lo que más te quita. Y eso que a final de año, como a usted le toca declarar, ¿ha escuchado que declaración de renta? ¿Ha escuchado algo sobre eso? Sí, señor. Sí, sí, Que uno profe. declara los ingresos, los gastos y todo eso, y de acuerdo a eso le toca pagar una tarifa. Eso es un juego porque, digamos, si usted, por ejemplo, demuestra que tiene préstamos o demuestra que, por ejemplo, ha invertido en medicina prepagada, es una de tantas, entonces, sí, aquí en Colombia los salarios altos tienen muchísimos impuestos. Entonces, muchas veces, a veces es conveniente afiliarse a medicina prepagada para no pagar tanto, porque eso te lo descuentan. Un buen contador te arregla eso. Entonces, muchachos, cuando ustedes salgan de esto y si se saben ubicar bien, sobre todo por el tema del inglés, o sea, ojalá logren ustedes ser bilingües cuando terminen, pero los compañeros que están en Medellín están ganando más de 6, más de 7, ¿cierto? Entonces ya esto se vuelve un problema, porque, digamos, algunos de ellos están afiliados a medicina prepagada para reducir el porcentaje de retefuente. Ahí les cuento, pues, el contexto donde me saqué esto. Profe, tengo una Sí, pregunta. sí. Pues con respecto a todo esto, pues, ¿dónde uno podría informarse más, digamos así, más a fondo, con respecto a esto de ley y todo? Ah, ya. Hay una página que es de acá, ¿cierto? Vamos a ver, cálculo de salarios. Colombia, creo que eso está en la página de esto. Miren, por ejemplo, esta. Miren esta página que les voy a mostrar. Les voy a dejar allí el enlace. Yo abro ahí. Entonces, miren, voy a mostrarles cómo funciona realmente eso. Entonces, ya que pues nos metimos con esto, me ocurrió el problema. Es bueno darle contexto. Entonces, esa es una calculadora laboral, ¿cierto? Entonces, tipo de salario. Hay dos tipos de salario, ordinario o integral, ¿cierto? Eso es otra categoría. Pero démoslo en ordinario. Miren, yo, por ejemplo, gano ¿esto cuánto es? 877.803. ¿Cuánto es eso? El ¿Eso mínimo. qué es? No es el salario mínimo mensual Es el vigente. salario mínimo, ¿verdad? Y la ARL, miren los porcentajes que hay. Realmente hay 5 riesgos, ahora que me acordé. El 0.52, que realmente, o sea, el 5 sobre el 40, tiene que ver con el porcentaje, es el mínimo. Por ejemplo, yo, como estoy contratado, a mí me descuentan 0.52 del salario. 1.044, por ejemplo, los médicos están en el 7%. Pongámoslo, un trabajador normal, alguien de oficina, sería esto. Y si le pagamos subsidio de transporte o no. Miren cuánto me cuesta el trabajador. Esto es lo que yo tengo que pagar, ¿cierto? Digamos, el salario neto es esto, ¿cierto? Entonces, yo le tengo que pagar como salud, ¿cierto? 74.000 pesos. Yo como empleador. La pensión, 105.000. La ARL tengo que pagarle 4.500. Tengo que pagarle caja de compensación familiar. Tengo que pagarle subsidio de transporte. Y esto es lo mensual que se le va a pagar de vacaciones, lo mensual de la prima y lo mensual de las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Mire cuánto le cuesta a una empresa un salario mínimo. Por eso es que las empresas son tan reticentes a subir el salario. Porque si usted, digamos, lo subo 5%, por ejemplo, todas estas vainas se me suben 5%. Entonces, imagínense, pues, la carga prestacional que tiene. ¿Sí pillan allí, muchachos? Hola, hola, muchachos.
¿Siguen ahí o no? Sí, seguimos aquí, profe. Sí, Ah, profe. bueno, entonces, imagínense lo que le cuesta a una empresa eso. Supongamos la empresa generosa está pagando 9.800.000, ¿cierto? Y eso que realmente no es 9.800.000, pues de acuerdo a lo que calculamos, sino que el salario base, ¿cuánto es? 4.500.000. Entonces, 4.500.000 le pago. Otros ingresos salariales son lo de las horas extras. Las horas extras serían esta vaina, estarían las horas extras. Las horas extras, pues las voy a calcular acá. Son 3.200.000. 3.200.000. Eso es lo que le estoy pagando horas extras. E ingresos no salariales son los bonos, que sería este de 2.100.000. ¿Cierto? Y bueno, supongamos que es, miren cuánto me cuesta ese salario. ¿Cierto? Entonces, miren cuánto me cuesta ese salario. De 9.800.000. ¿Pillan allí? Eso es lo que le cuesta a la empresa. Delicado el asunto. Por eso, muchachos, o sea, cuando por ejemplo hay esas discusiones de subir el salario mínimo cada año, ¿cierto? Pues uno lo mira desde el lado, no, pero pobres trabajadores pues que reciben un mal salario. Sí, el salario es malo, ¿cierto? Vamos a decir, por 800.000 pesos se quedan cortos para una familia, pero en eso siempre se ignora lo que cuesta lo que realmente le cuesta a la empresa mensualmente eso. Entonces, imagínense esto. ¿Ah? ¿Qué tal ven esto, muchachos? Esto es lo que me cuesta a mí, ¿cierto? Como yo pagarte a ti 9.800.000 Y eso significa... solamente es un trabajador, no se tiene en todos. cuenta la cantidad de trabajadores que haya. Exactamente. Por eso es que las empresas son tan reticentes, o sea, son como que no les subamos mucho, porque es que a ellos el costo, o sea, aquí en Colombia hay mucho impuesto. O sea, y sí, haciendo empresa, por eso es que mucha empresa, ¿por qué creen que contrata por prestación de servicios? ¿Qué se ahorra una empresa que contrate por prestación de servicios? O sea, yo a ti te voy a pagar 9.800.000. ¿Qué se ahorra? Yo digo, listo, contratas por 9.800.000 mensuales. ¿Qué me ahorro yo si lo contrato así? Eso es en general, realmente. No, por ejemplo, muchachos, ¿qué pasaría si yo lo contrato por prestación de servicio? Es decir, no lo meto en la nómina. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasaría con todos estos costos que ven aquí? Bueno, excepto las primas y eso. Se los ahorro, lo que es salud, pensión, no los tienen que pagar. No los tengo que pagar y yo me desembolso 9.800.000. Entonces, por eso es que muchas empresas, sobre todo empresas que así que comienzan, contratan por prestación de servicios, pero pues se arriesgan a una demanda laboral. Porque si usted obliga a la persona a cumplir horarios, pues tienes que reconocerle todo eso. Y eso es acumulativo más intereses. Por eso una demanda laboral que usted le pague hacia una persona, digamos, las haya obligado a cumplir un horario y lo haces por prestación de servicios, esas demandas, pues perfectamente le puedes pagar 20 o 30 millones a un trabajador, perfectamente. Yo conozco el sistema alemán, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, en Alemania, digamos, te dicen, no, te va a pagar 3.200 euros mensuales. De ahí te descuentan el 30% aproximadamente, casi 1.000 euros por impuestos. Pero hay una diferencia, muchachos. ¿Qué pasa si usted está en un país donde usted no necesita comprar carro porque el transporte público es muy bueno? O usted puede ir gratuitamente y recibe buena atención en salud, o sus hijos estudian gratis. ¿Usted qué pensaría de impuestos altos? O sea, ¿usted qué haría? Pues que ahí son válidos. Ahí sí son válidos. Porque para eso se supone que están los impuestos. Pues. Exactamente, muchachos. Es que yo la verdad, mi visión personal de los impuestos, ¿qué es? Ustedes, por ejemplo, cuando se reúne un grupo de compañeros, de amigos, y dicen, vamos a hacer una vaca para un arroz chino, ¿cierto? ¿Qué ganan todos aportando un poquitico para ese arroz chino en lugar de comprarlo individualmente? ¿Qué ganaría cada uno si hacen una vaca en lugar de... Tiene una porción más grande. Se obtiene una porción más grande, ¿cierto? Esa es la idea, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, en Alemania, que es el caso que yo conozco, pues usted allá el transporte público es muy bueno, usted no necesita carro. La gente tiene carro es porque quiere. Acá usted sí necesita carro para moverse. Porque, por ejemplo, el transporte público es muy malo. Y lo otro es que la salud también es muy mala. Muchas veces toca ir por particular, ¿cierto? Para obtener una buena atención.
Y por otra parte, la educación en Alemania es gratuita. Aquí en Colombia es barata, pero en Alemania es gratuita. Entonces, pues, eso es lo que uno ve. La universidad en Alemania es gratis. Por eso es que es uno de los países que más la gente se va a ir a estudiar posgrados, porque es que, pues, usted se preocupa es por el costo de vida, no se preocupa por pagar matrículas. Entonces, esa es la gran ventaja. No, eso es en general en varios países. En Estados Unidos también es lo mismo, en Panamá es lo mismo, en los casos que conozco es lo mismo. Entonces, muchachos, miren lo que cuesta un empleado, ¿no? Entonces, ahí para que ustedes se concienticen de que esa vaina de el integral no me acuerdo. Bueno, es que hay una diferencia entre ordinario e integral, la verdad no me acuerdo cuál es la diferencia. Entonces, bueno, muchachos, estamos acá, ¿no? Entonces, de esos 3.920.000, yo le voy a descontar el 40 del 12.5. ¿Cómo calculo el 40? Pues sería 0.4 por 12.5 por... ¿Cuánto daría esto, muchachos? ¿Es clara esta multiplicación que hice acá? ¿O no? No, muchachos. No, profe, ¿me la puede volver a explicar? ¿Qué pasó aquí? Ah, es que esto se insertó otra. Ya. Sería 0.4 por 0.125 porque son porcentajes. Sería el 40 del 12.5 por 3.920.000. ¿Está un poco más claro? Recuerden que son porcentajes. Sí. Ahora, voy a descontarle pensión, ¿cierto? Sería 0.4 por 0.16 por 3.920.000, ¿cierto? Ahora, ARP sería 0.05 por 3.920.000, ¿cierto? Ahí calculo la ARL. Y ahorita viene el duro, ¿no? ¿Cuál es el duro? ¿Cuál es el duro, muchachos? El retafuente. La retefuente. Retefuente, ¿cierto? Entonces la retefuente es por aparte, ¿cierto? Es sobre el total, entonces esto es sobre el 100%, ¿cierto? El 100%, 10% por retefuente, ¿cierto? Y esto pues voy a mover este coso que puse acá. Bien, muchachos. Y la retefuente no se calcula sobre el 40%, sino que se calcula sobre el 100%, o sea, sobre los 980.000. Entonces, ¿cuánto le vamos a descontar por retefuente a este señor? Entonces, hay una vaina allí que tenemos que mirar, ¿cierto? ¿Cómo sería el cálculo? Él gana 9.800.000, ¿no? Gana 9.800.000. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una pregunta. Sí. ¿El retefuente incluye los bonos y todo? Sí, el retefuente sobre todo. Eso es uno de los impuestos más bravos que hay aquí en El Colombia. retefuente se calcula sobre lo que ya le quitamos, sobre lo No, que le quitamos, solo sobre los todo. 9 millones. Sí, sobre los 9 millones. Así es como funciona. La retefuente es un impuesto fuerte, bastante fuerte. Pero O sea que está primero sobre... hay que quitarle el retefuente para después quitarle lo demás. No, es un impuesto por aparte. O sea, todo se calcula sobre 9.800.000 a la larga. Sobre 9.800.000. Los descuentos de seguridad social sí se descuentan sobre la base, que es el 40% de 9.800.000. Y pues está salud, está pensión y está ARL. ¿Es claro hasta allí? Eso es una cosa. Sí, es que era sobre la base estos descuentos. Sí, sobre la base de estos descuentos. Ahora, la retefuente es uno que se hace sobre todo. Pero recuerde que es 10% desde 3.500.000 y él gana 9.800.000. ¿Cuánto sería el descuento en total? Si es de 3 millones, los rangos son de 3.500.000 a 4 millones, ¿cierto? Descuento 10%. De 4 millones, ¿cierto? A 4.500.000 le descuento 10.5% y así sucesivamente. Si él gana 9.800.000, ¿cuánto sería el descuento? Como casi el 20%, sí, creo yo. Vamos a ver. El 19.5. 19.5, listo. Entonces, 19.5%. Entonces, voy a explicarle a todos cómo lo sacó, ¿cierto? Entonces, hay un truco, ¿cierto? Entonces, yo sé que la base es 3.500.000, ¿cierto?
Entonces a este le descuento 10%. Cada 500.000 sube 0.5%. Entonces, ¿cierto? Vamos a saber cuál es la distancia 3.500.000, perdón, 9.800.000 menos 3.500.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto me da? A ver, ¿cuánto da eso? No quiero operar. 6.300.000. 6.300.000. 6.300.000. Entonces, ¿cuánto da estos 6.300.000 dividido 500.000? 6.300.000, ¿cierto? 12,6. 12,6. 12.6, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tomar sencillamente 12, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es 12 por 0.5? ¿Ah? 6. Yo diría que es el 16%. Entonces, vamos a ver si la fórmula está bien, ¿cierto? Entonces, de 3.500.000 a 4 millones descuentan 10. De 4 millones a 4.500.000, 10.5. A 4.500.000, 5 millones descuentan 11%. A 5 millones, 5.500.000, 11.5%. A 5.5 a 6, descuento 12, ¿cierto? De 6 a 6.5, descuento 12.5. Por cierto, ¿cómo han estado las monitorías? ¿O no han ido? Pues bien, profe, resolvemos cosas y preguntas que nos hacemos nosotros mismos. Ah, listo. ¿Y si va bastante gente o no? Sí, pues al comparado a los que iban, pues porque yo supongo que es virtual. Estaba más gente que la clase. Está bien. 85 sería el 14.5%. 85 a 90, el 15%. De 90 a 95, el 15.5%. Y pillen, muchachos. De 95 millones, perdón, de 9.500.000 a 10 millones sería el 16%. Lo hice a pie, ¿cierto? Y miren, entonces, ¿yo qué hice? Básicamente, muchachos, yo sé que cada 500, a partir de 3.500.000, cada 500.000 sube 0.5, ¿cierto? Entonces, yo calculé la diferencia entre 9.800.000 y 3.500.000. ¿Para qué? Para saber cuál es la diferencia. Y yo quiero saber, bueno, cuántas veces ha aumentado, ¿cierto? Entonces, yo lo divido por 500.000, me dio 12.6. Entonces, yo le tomo el piso, ¿cierto? Ahorita les explico qué es piso. Y me tomó que aumenta 12 veces, o sea, aumenta 12 veces. ¿Cuántas veces aumentó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, perdón, desde acá, 12. ¿Listo? No aumentó 12 veces, ¿cierto? Entonces yo sé que aumentó 12 veces, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo a través de esta formulita. O bien ustedes pueden codificar toda la tabla si quieren. Aquí faltarían, no faltarían mucho. De 10 millones a 10.500.000, ¿cuánto sería? También pueden codificar la tabla, ¿no? Como quieran. De hecho, yo lo voy a hacer por tabla, ¿cierto? Para hacérselos más sencillos. 16.5%. De 105 a 110, 10 millones, de 10.500.000 a 11 millones. 11 millones a 11.500.000, ¿cierto? Sería 17.5, ¿cierto? Luego de 115 a 120 sería 18%. De 120 a 125 sería 18.5. ¿Está acá, no? 18.5%. De 125 a 13 millones, ¿cierto? Sería 19%. De 13 millones a 13.500.000, 19.5, ¿cierto? Y finalmente, muchachos, mayor que 13.500.000, ¿qué pasa? ¿Se paga él? 20%. ¿Es clarita esta tabla, muchachos? Listo.
Entonces, yo esta tabla ahorita la voy a codificar. Entonces, vale, ya decidimos que le vamos a descontar a este señor el 16%, ¿cierto? Este señor le vamos a descontar el 16%. Entonces, ¿cuánto sería? 9.800.000 por punto 16. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? 9.800.000 por punto 16. Entonces a ese tipo le voy a sacar, ¿cuánto le dio? 1.568.000. 1.568.000, muy bien. Imagínense, solo eso le van a sacar por retefuente. ¿Ya dolió? ¿Ya le dolería? Mucho. Claro. Pues, y eso es lo que pasa, por eso es que los congresistas, muchachos, realmente no reciben los 32 millones. Ese es el neto que tienen. Ellos reciben como 24.800.900.000 realmente después de toda semana de descuentos. Entonces, bien, muchachos, vamos a ver, de acuerdo a esto, ¿cierto? ¿Cuánto le vamos a quitar a este señor? Entonces, primero, quitémosle lo de seguridad social. ¿Cuánto daría esto? Voy a correrlo un segundo. Pues vamos a descontarle esto. ¿Cuánto daría esta vaina, muchachos? ¿Cuánto daría los descuentos? 19.600. ¿19.000? No. 196.000. Ah, 196.000. me falta un cero. Ajá. 196.000. Ahora se descuenta y tiene más sentido. Listo. ¿Cuánto le descuento por pensión? Pensión que está difícil de obtener. 250.880. 250.880. Muy bien. ¿Y cuánto le descontamos para ARL? ARL sí se calcula sobre el total. ¿Cuánto le descontamos ahí? 196.000. 196.000. Muy bien. 196.000. Vale, muchachos. Entonces, ¿cierto? A los 9.800.000 al final, ¿cierto? A los 9.800.000. Excelente salario. Le vamos a descontar, ¿cierto? 196.000. Entonces le vamos a descontar esto. Vamos a descontarle. Entonces vamos a descontarle y aplicar los descuentos. Más. ¿Ve? Es que hay 196.000. Vamos a aplicarle estos descuentos, ¿cierto? Más 258.000. ¿Cierto? Más lo que paga por riesgo laboral. Más el descuento por retefuente. Entonces, ¿cuánto es lo que se le va a consignar realmente a la persona? Entonces, miremos. Esto es lo que realmente le va a consignar en la cuenta bancaria. ¿Sí? Ojo, pues que no considere ni primas ni esas vainas. Entonces, eso es lo que le 7.589.120. 7 millones, muy bien. ¿Cierto? 589.120. 120, perfecto. 9 millones 89.000. Sí, 120. Listo. Bien, muchachos. Entonces, si pillan todo lo que toca hacer para que, entonces la aplicación debería retornarme eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, miremos un segundo ejemplo. Denme otro nombre, ¿cierto? Otro caso. Andrés. Andrés. Andrés, ¿qué tipo de trabajadores? Empleado. ¿Está operativo, supervisor o Operativo. ejecutivo? Operativo. Bien, entonces, listo, esa es la primera. ¿Cuántas horas extras diurnas tiene? Póngale que 40 y en la noche 40. que trabaja más. 60. Horas extras nocturnas. ¿Tiene familia o no tiene familia? Nah. 40 también. Y entonces esta es una persona muy 40 adicta al trabajo. Dedica al trabajo totalmente. Sí, vive para trabajar, no vive para otra cosa. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? Vaya, póngale que 40 años.
40 Ay, años. todos 40, 40, 40. No, no tendría sentido. Hay que hacer un chance. Entonces, muchachos, vamos primero. Trabajador operativo, ¿cierto? Entonces gana 1.100.000. Ese es el base, ¿cierto? Ese man gana 1.100.000, ¿cierto? Como base. Bien, más. Trabajo 40, 40, 40 y así están los precios. 8.000, 12.000 y 15.000. 8.000, ¿cierto? Por 40 más 12.000 por 40 más 15.000 por 40. Le liquidé las horas extras. Ahora bien, muchachos, sobre esto, ¿cierto? Lleva 40 años, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar adicional? 1.500.000, ¿cierto? Solo que tiene el bono de antigüedad. 1.500.000. Entonces, bien, muchachos, vamos a sumar eso, ¿cierto? Y esta vaina me tiene que dar. Ustedes me confirman. Ustedes me confirman. Esa vaina tiene que dar 4 millones. Ustedes me confirman, por favor. ¿Está bien así? Sí, da eso mismo. Da eso mismo, listo, perfecto. Correcto. Entonces, vale, entonces vamos a empezarle a hacer los descuentos de ley. Entonces, 4 millones por 4 millones por punto 4. Da 160, 1.600.000. ¿Listo? Entonces la base es 1.600.000. Entonces vamos a hacerle los descuentos, ¿cierto? Por salud, que sería punto 4, que es el 40% por 0.125, ¿cierto? Por 1.600.000, ¿cierto? Ese sería el descuento por salud. ¿Sí? Profe, ese 1.600.000, siendo la base, lo que nos den estos descuentos no pueden superarlo, ¿cierto? No, nunca lo va a superar porque son porcentajes más pequeños que la base. Pero para quien sí sacamos la base, pues porque en el anterior no vi que, pues, ajá. ¿Cómo que no? En el La anterior base, se sacó. Sí, sí, se sacó, pero pues, ¿qué hicimos con ella? pues la multipliqué por los porcentajes. Aquí está. Mira, eso fue lo que hice. Ah, sí, 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 sí. Entonces, este da, ¿cierto? Entonces vamos a descontarle la salud, ¿cierto? 80.000. 80.000. Sí, da 80.000. Bien. Listo, vamos a descontarle la pensión, ¿cierto? Eso no aporta bastante. ¿Por qué creen que los fondos privados existen, muchachos? Son muy rentable. Y 600.000, ¿cuánto daría esto? 102.400. 102.400. 102.400. Vamos a descontarle la RL. Esa sí es a secas, 0.05 por 1.600.000. ¿Cuánto da? 80.000. 80.000. Está dando lo mismo que salud. En fin. ¿Y a este man le sacamos retefuente o no? No. No. ¿O que no? Gana 4 millones. Ah, Bien. verdad que era mayor a 3.500.000, ¿no? A Ah, 3 no, millones espera, que... espera. No, sí. A ese se Ah, le sí. descuenta el 10.5. El ¿cierto? 10.5, ¿Pero eso sí. es sobre salario total o el base? No, sobre el salario total. O sea, la retefuente siempre se calcula sobre el salario total. La base solo es para prestaciones sociales. Profe, ¿no es 10 cerrado, no 10.5? Mira que no, porque esto, los rangos en estos casos sería mayor igual y menor estricto. Por un peso le descontamos mayor igual, mira, 4 millones y menor que 4.500.000. Por esa razón se le descuenta 10.5. Entonces la tarifa que tiene este man es 10.5%, ¿cierto? Ahora bien, ¿cierto? ¿Cuánto es el 10.5% de 4 millones? Ustedes me dirán. ¿Cuánto sería?
Ve, 10.5. ¿Cuánto sería el 10.5% de 4 millones? 420.000. 420.000. Por lo tanto, a esta persona, ¿cierto? Que gana 4 millones, el total va a ser 4 millones, ¿cierto? Menos la suma de los aportes, que serían 80.000, 240.000, 102.400 más 80.000 más 420.000. Eso es lo que le vamos a descontar en total. ¿Cuánto queda ganando en total esa persona? 3.317.600. 3.317.600. Perfecto. 3.317.600. Miren lo que bajó. ¿Pillan? ¿Pillan lo que bajó, muchachos? Solo por ahí la peor es la rete. Y por eso es que... Y eso que a final de año a uno le toca pagar más. Imagínense. Aquí en Colombia los impuestos para los salarios altos son altos, ¿sí? Aquí que realmente los impuestos acá en Colombia en ese sentido le jalan más al que gana más. Pero pues uno no ve esos impuestos bien invertidos. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? Ya hicimos 2 ejemplos, ¿cierto? ¿Preguntas, muchachos, sobre este problema? ¿Preguntas, muchachos? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿El 1.600.000 de dónde sale? El 1.600.000 sale de 4, como la base es el 40%, entonces esto es 4 millones, ¿cierto? Esto realmente aquí es 4 millones por 0.4. Porque sobre esta base yo calculo sobre este 1.600.000 yo voy a hacer los descuentos. Así es como funciona la ley. Así la ley dice, esa se llama, realmente el nombre técnico de esto es el IBC. Realmente así se llama. Realmente en la legislación laboral colombiana. Entonces, ¿más preguntas, muchachos? Profe, Sí. ¿me podría explicar otra vez lo del piso? O sea, cómo sacó lo que iba aumentando cada 5. Es que no lo entendí muy bien. Ah, vale, es que cada 500.000 pesos, ¿cierto? Desde 3.500.000 para arriba, cada 500.000 pesos incrementamos 10.5. Entonces, de 3.500.000 a 4 millones, 10%. De 4 millones, 500, 10.5 y así sucesivamente. Ahora, ¿yo qué hice acá? Es que yo esta tabla la puedo resumir en una operación. Yo puedo mirar cuál es la diferencia entre lo que gano y 3.500.000 y luego lo divido entre 500.000. ¿Por qué? Porque el espacio entre cada uno de estos es 500.000, ¿cierto? Yo puedo empezar y mirar cuántas veces ha variado. Él me dice 12.6. Entonces yo le digo, no, que aplique piso. Piso es una función, ¿cierto? Realmente se representa así. Entonces, piso de X, ¿qué es? ¿Cierto? Si usted tiene cualquier número, ¿cierto? Que tenga un decimal, ¿cierto? Nosotros sencillamente truncamos el decimal. O sea, por ejemplo, 3.9 piso sería igual a 3. 3.5 piso sería igual a 3. O sea, lo manda al inmediatamente inferior. Y ahora, ¿qué pasa? Hay otra función que se llama techo, ¿cierto? Que lo que hace es que el número con decimal, por ejemplo, 3.1, lo aproxima al siguiente. Esas son funciones que ustedes van a utilizar mucho para poder pasar números decimales a números enteros. ¿Sí pillan allí? Eso es lo que hace. Pero como esta función quizás es un poco complicada para ustedes, yo en el código voy a meter esta tabla. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Sí, profe. Vale. Sí, yo voy a preferir meter esa tabla para no complicarles con esto. Pero igual, voy a hacerle las 2 implementaciones para que ustedes pillen, pues que realmente no es tan complicado. Entonces, muchachos, ya aquí he hecho este problema que yo les puse acá, perfectamente es un problema de taller, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Antes de meter cualquier línea de código. Resolvió el problema y que necesita. Exactamente, muchachos. El taller yo ahorita se los presento, ¿cierto? El taller es en ese sentido, ¿cierto? Primero, antes de meter cualquier línea en el computador, ¿cierto? Lo que usted debería hacer,
es resolverlo a mano. ¿Necesitan otro ejemplo más o con estos 2 ejemplos es más que suficiente? Con el de Carlos y Andrés. Creo que con esos 2 es suficiente, profe. Listo, eso, listo. ¿Alguien más tiene pregunta antes de seguir? Muchachos, hay 32 personas. Ve, hay 31 personas. Yo Sí. tengo una. Sí. Ahorita hablaba usted de que no le cobraba más del 10, o sea, no le Del cobraba el 20. 10%, del 10%, sino 10.5%, pero algo así de un peso, eso no lo entendí. O sea, él gana 4 millones. Se supone que en Sí. la tabla eso le quita 10%, algo así. No, mira, lo que pasa es que la tabla, este es mayor o igual y este es menor estricto. ¿Sí pillas allí? Este es menor estricto. Ya entendí. Ujú. Entonces, por de malas, gana 4 millones. Si hubiera ganado un peso menos, pues le descuento 10. Si hubiera ganado 3.999.999, pues ahí sí le descuento 10. O sea, es por los rangos, básicamente, del condicional. Este se maneja mayor, igual, menor. Bueno, eso sí me olvidó decirse. Este es mayor, igual y este es menor. Es por esa razón. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Alguien más tiene algo que preguntar por allá? ¿Nada? ¿Nada, muchachos? No, profe, Profe, quedamos ya. el mayor porcentaje de retefuente que puede sacar es el 20%. Sí, exactamente, así es como o sea, el gobierno no lo maneja exactamente así, pero exactamente el máximo que se puede sacar es 20. O sea, que si usted ya gana más de 13.500.000, se le saca 20. No hay nada que hacer. Ok. Entonces, muchachos, ¿más preguntas? ¿Qué tal está este problema? Jugoso. ¿Qué tal está? Jugoso, Pues, está a nivel Oye, de... Está bueno. Lo bueno es que lo ponía a pensar a uno bastante. Bueno, muchachos, entonces son las y 20, ¿cierto? Entonces, démonos un descansito hasta las y 40, ¿listo? Hasta las 9:40. Entonces, a las 9:40 yo regreso y pues lo codificamos, ¿listo? Listo, Juan Camilo. Profe, Listo, profe. Sí, listo. una cosita, esa tabla no se puede colocar, no sé, se me ocurre algo raro. Esa tabla la coloca como una función auxiliar y que simplemente las horas lo que gana se multiplique por eso aparte y luego se ponga en el código. Sí, de hecho vamos a usar un enfoque de funciones auxiliares. Por eso los quiero mandar a descansar. ¿Sí? No descansar en paz, ¿no? Quiero que tomen un momento y es que mandar a descansar, es verdad que aquí estamos en Colombia. Quiero que descansen un rato. Profe, ¿Sí? entonces no estaba tan equivocado. No. Realmente el problema es que lo duro de estos problemas, muchachos, es que usted lo entienda, ¿cierto? Y que usted entienda que qué dato necesito. No, pues que necesito el tipo, que necesito los datos de las horas y que necesito el tiempo. Ya con eso usted se arma todo, porque la lógica del problema está aquí en el enunciado. Por eso me inventé este problema. Este problema, yo les digo, o sea, estoy hasta orgulloso de lo que acabo de hacer porque este problema está bueno para un taller. Creo que este problema está mejor que 2 ejercicios que les coloqué, que están buenos también. Y ahorita les presento el taller. Para De segundo todos ya semestre lo pueden mejor. chismosear, ya de todos ya lo pueden chismosear. Este ya subió en el campus. Por eso necesito que vayan y enfríen. Pero pues caliente en buen término, ¿no? Porque pues caliente puede ser otra cosa. Entonces, bien, muchachos, entonces, son las y... ¿No hay más preguntas antes de pausar? Bueno, dicen que no. ¿Todo bien? Entonces, bien, muchachos. Vamos entonces a las... tomémonos 22 minuticos a las 9:45. ¿Listo, muchachos? Vayan, descansen un rato, relájense y... Bueno, aquí les dejo el enunciado para los que quieran trabajarlo, ¿cierto? Les voy a dejar el enunciado ya subido en el campus, ¿vale? Para que... Entonces, espere un momentico. Sí. Yo me metí al taller y le di al más y me sale que el archivo no se encuentra, que no se encuentra. ¿En serio? Sí, me sale en rojo que lo sentimos, el archivo solicitado no se encuentra. A ver. A mí me abrió.
Es que creo que en el más, si usted le da el más, es diferente que darle a la palabra taller 1. Ah, es que el más es un error ahí. Hágale clic sobre el taller y ahí lo pillan. Entonces, muchachos, este enunciado para los que quieran ver ya mismo, lo van a encontrar. Listo, esperen un segundito. Este enunciado, listo. Esperen un segundo, no he actualizado. Listo, muchachos. Un momento. Está subiendo. Listo, muchachos. Esperen. Ya está enunciado de este problema, lo pueden encontrar en donde dice procesamiento de datos simples. Lo acabo de actualizar para el que lo quieren leer ahorita en el descanso. Entonces, muchachos, yo sí por mí quiero descansar un momentico, entonces nos vemos a las 45, ¿vale? Y quiero descansar un momentico. Listo. Bueno, pues, que les rinda.